Hoje a conversa é com a curadora e doutoranda na Universidade de Leiden, Stephanie Noah, que recentemente recebeu a bolsa Fulbright para dar continuidade à sua pesquisa nos Estados Unidos. As suas investigações estão em torno da relação dinâmica entre o escuro, o opaco e o negro na arte contemporânea, especialmente na América Latina e no Caribe. Como curadora, Stephanie tem alguns trabalhos que se destacam na Bienal de Havana, Lugar a Dúvidas em Cali, Museu de Antioquia em Medellín, Museu de Belas Artes em Havana e o escritório do Stedelijk Museu em Amsterdã. Stephanie hoje irá nos apresentar um recorte de sua pesquisa em torno dos trabalhos da artista cubana Belkis Ayllón. Stephanie, seja bem-vinda. Ik ben erg blij om je te zien. Ik ben ook erg blij om jou te zien. É um prazer recebê-la e poder conversar um pouco com você sobre sua pesquisa e conhecer um pouco mais sobre as calcografias da Belkis Ayllón. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você iniciasse falando como que se deu o seu primeiro interesse pela arte latino-americana. Bueno, antes que todo, Nena, muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa tan linda y tan generosa que tienes de hablar con investigadores, de hablar con escritores, de hablar con personas que se mueven en el campo de la investigación y de la cultura. Pienso que es una iniciativa así muy bonita y nada, estoy feliz por estar aquí contigo. ¿Cómo yo decidí o cuáles fueron mis inicios con el arte latinoamericano? El arte latinoamericano yo creo que era por una razón bastante práctica, digamos, y es que como estudiante, yo después de la escuela, o sea, después de la secundaria, fui a vivir en Guatemala y ahí conocí a muchas prácticas artísticas que me interesaban muchísimo, que me llamaban muchísimo la atención y que me interesaban. Después, cuando estudié Historia del Arte en Holanda, veía como prácticas como las que yo había conocido allá, no estaban dentro del currículo, que yo veía una arte que entendía era, sí, muy regional. Y nada, siempre extrañaba esa otra también forma de ver otras prácticas artísticas, cosas que había visto que había visto allá sobre todo. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer varios intercambios con universidades dentro de Latinoamérica, empezando con Argentina. O sea, hice un intercambio con una universidad en Buenos Aires y después con una universidad en La Habana, en Cuba. Y ya a partir de ahí eso empezó a desarrollarse o a alimentarse cada vez más. Sí. Sim, eu imagino. E me conta um pouco sobre as suas referências, né? Porque, na sua pesquisa atual, você está trabalhando com a questão da opacidade, do escuro e do negro, né? Uhum. Quais são as suas referências para fundamentar esses conceitos? Bueno, eso yo lo puedo entrar de una forma
histórica, o sea, dentro de la historia del arte, digamos, o de otra manera más política quizás. Déjame ver por dónde yo lo entro. Nada, o sea, la oscuridad, yo creo que la oscuridad había visto en un momento, iba a visitar varias exposiciones, varios performances, y veía, me encontraba con diferentes instalaciones, performances, que se desarrollaban dentro de la oscuridad o bajo reducidos niveles de luz. Pienso en una instalación de Sildo Meirelles, pienso en un performance que vi de Tino Segal, pienso en una instalación que había visto de Teresa Margolles, o sea, varias instalaciones y performance que ocurrían dentro de la oscuridad, o sea, dentro de los reducidos niveles de luz. Y me llamaba la atención porque veía que dentro de esos performances, dentro de esas instalaciones, la oscuridad no era un factor limitante, no era algo que nos, como visitadores o como observadores, que nos limitaba la visión, que los limitaba en cualquier sentido, sino que nos abrió otro campo, incluso de visión. Y me parecía interesante pensar en cómo esos performances, cómo esas instalaciones trabajaban con la oscuridad de una forma tan diferente a lo que yo había conocido dentro de obras históricas de arte, ¿no? También pienso en un artista como James Turrell, así como artistas contemporáneos, en que la oscuridad siempre había sido entendido como un limitante, como algo que no se ve, como algo que no está, ¿no? Entendía eso también en relación con, al mismo tiempo, o sea, como había muchas cosas, estoy pensando en cómo estructurar eso, pero había muchos asuntos que se juntaban en ese momento. Pensaba por otro lado, cómo la oscuridad ahora nos ofrece una posibilidad de estar dentro del oscuro, me parecía algo auténtico, digamos, ahora, ¿no? Algo que no solemos experimentar en esas sociedades que están bajo una continua exposición de la luz. Y pienso, al mismo tiempo estaba leyendo a Jonathan Crary con ese libro maravilloso de 24/7 Late Capitalism and the Absence of Sleep, en que hablaba justamente de esa sobreexposición de la luz que tenemos dentro de nuestras sociedades actuales, ¿no? Que no solamente por la luz que nos invade o que se nos presenta a través de los restaurantes, a través de la exposición, digamos, del capitalismo, de ese capitalismo feroz que construye, que crea una luz continua, sino que también nosotros mismos como sujetos aportamos a esa exposición de la luz, ¿no? Mediante nuestras pantallas, detrás de las cuales estamos ahora, las pantallas que siempre llevamos con nosotros y con que contribuimos también a la luz, a la sobreoferta, a la sobreexposición, a la sobreiluminidad, ¿no? Entonces, sí, veía eso y en relación también con eso veía como esa oscuridad siempre había tenido esas connotaciones negativas, ¿no? Lo oscuro, lo negro, que en ciertos momentos se juntan, van de la mano, son, son, son categorías que solemos entender en nuestro lenguaje común como categorías negativas, ¿no? De ausencia, de falta, de ausencia de conocimiento, de ausencia de razón, de ausencia de libertad, ¿no?
de cosas malas realmente, ¿no? O sea, como todo. Entonces veía cómo en ciertas obras de arte la oscuridad se activaba de una manera diferente, que la oscuridad no era toda aquella que, que había sido dentro de nuestros sistemas modernos, sino que era algo, una fuerza, o como dice también André Lepecki, que es otro profesor importantísimo dentro de mi pensamiento acerca de la oscuridad, que piensa sobre todo en la oscuridad dentro de los performances y las coreografías, en que habla de la oscuridad como una potencialidad, ¿no? Entonces, bueno, pienso que eso no es una respuesta muy clara, pero bueno, a lo mejor hablando de la oscuridad tampoco debe ser muy clara, pero eran varias preguntas de lo oscuro, de lo negro, de la luz, que se me juntaba, tanto dentro de las artes como dentro de la teoría, y que me hacían querer explorar qué es lo que podemos esperar de esa oscuridad, qué es lo que nos puede dar esa oscuridad, y qué es lo que qué es lo que nos está dando realmente, no lo que nos puede, sino qué es lo que nos está dando y qué es lo que está activando, lo que está poniendo esa oscuridad dentro de las artes plásticas, que nos puede hacer entender la oscuridad de una forma mm, distinta a la que lo habíamos construido dentro de la modernidad. Pensando no trabalho da Belkis Zayon, você justamente parte dessa questão da obscuridade como responsável, né, por guardar conhecimentos secretos, Uhum. por ter um poder de revelação, né, Uhum. que também está aliado à questão da liberdade, que Uhum. você vai pontuando, né? Então, a obscuridade, ela vem contar algo, ela vem revelar. Você Uhum. poderia comentar um pouquinho sobre o trabalho dessa artista que é tão forte, né? Sí, sí. Bueno, la obra de Belkis Ayón es una obra que me marcó muy profundamente. Y ella tiene una obra que casi toda la obra a partir de finales de los años 80, principios de los años 90, todo se hizo en, quiero decir, negro y blanco, o sea, solemos decir blanco y negro, pero realmente hay más presencia de negro que de blanco, ¿no? En negro y blanco y tonos de gris. Esa obra siempre trabaja con los mismos elementos, o sea, los mismos elementos, aquí estoy hablando tanto elementos materiales, trabaja con una tinta negra, es el único material que usa, es una tinta negra, o sea, el único material que vemos en la obra final, pero también trabaja con los mismos elementos figurativos. Vemos en todas las obras, en todos los grabados que son grabados, vemos una figura femenina cuya cara carece de casi todos los elementos, ¿no? O sea, no tiene nariz, no tiene boca, lo único que tiene son ojos, y esos ojos son ojos desnudos también, son ojos que solamente tienen pupilas, pero por lo demás no tiene absolutamente nada que hace que un ojo sea un ojo, ¿no? O sea, entonces tiene esas caras sin nariz, sin boca, sin orejas, sin nada, solamente esos ojos grandes con pupilas. Esa figura femenina en casi todas las obras, en todos los grabados, está desnuda. En algunos casos tiene como una piel que hace pensar en que sea una piel de pez.
cubierta completamente por escombros, ¿no? Y a su lado, junto con ella, hay varios otros elementos, diferentes animales, vemos serpientes, cabras, diferentes presencias animales también. Hay diferentes también elementos o signos semi-religiosos que reconocemos, hay cruces, a veces también hay ciertos elementos botánicos, ramas, árboles, en fin, son en las que yo no me atrevo así a describir todas las obras, todos los grabados que tiene ella, pero bueno, lo que sí quiero enfatizar es que todos sí son unidos por esos elementos materiales comunes, que es el color negro, el color blanco, el color gris, sobre todo el color negro, y diferentes presencias, diferentes elementos figurativos. Yo me enfoco, en mi investigación, yo me enfoco en dos de sus grabados, que son, aunque vayamos al cielo, siempre se acordarán de nosotros, que fue un grabado que ella hizo en el año 90, y en La Sentencia, que fue otro que hizo en el año 93. Vemos ahí todos los elementos que había nombrado antes, ¿no? O sea, esa figura femenina, con ojos, pero sin boca, sin nariz, sin orejas. Y aunque vayamos al cielo, en lo que me enfocaré ahora para no hacerte perder demasiado tiempo, esa figura femenina está sentada sobre una cabra, y vemos que ella está rodeada de oscuridad. Lo que ha pasado, yo creo que con la mayoría, con todas las obras de Belkis Sayón, es que las hemos entendido, las hemos descrito a partir de sus elementos figurativos, ¿no? Hemos dicho, lo que vemos es una cabra, lo que vemos es una figura femenina con una culebra colocada en su cuerpo, lo que vemos es que esa mujer, esa figura femenina, le falta esos elementos de la cara, etc. Entonces, nos hemos enfocado en los elementos figurativos, pensando que son obras representativas, que lo que vemos aquí es una representación de algo, que lo que está mostrándonos esa obra es un símbolo de otra cosa. Si bien hay esos elementos figurativos y si bien ellos tienen su presencia y tienen su importancia, creo que hay un elemento fundamental, sobre todo en esa obra, pero en todas las obras de Belkis Sayón, bueno, realmente en todas las obras de Belkis Sayón, que hemos un poco dejado de lado, que es la oscuridad, que es la oscuridad tan presente, tan enorme, tan captante, que tiene. Y eso ha sido generalmente entendido solamente como un color de fondo, como un color, como algo en el fondo, o quizás un color que ella usaba para sus figuras, ¿no? Pero la oscuridad creo que no había sido entendido como una presencia, como un elemento tan autónomo, digamos, tan fundamental dentro de la obra. Y lo que para mí ha sido muy importante es considerar esa oscuridad como un elemento que realmente yo entiendo está en el centro de nuestra forma de entender esa obra. Y ojo con ese entender la obra, porque la forma en que tenemos que entender la obra es con un dejar de entenderla, ¿no? Con un dejar de intentar descifrar todo lo que vemos y entender que hay ciertas cosas en esa obra, pero en todas las obras que no son descifrables o que no quieren ser descifrables, ¿no? O sea, que no debemos
que no podemos entender y que ni debemos tampoco entender, ¿no? Sí, entonces yo le doy, o sea, no, ni le doy, yo creo que yo entiendo que esa obra nos quiere decir algo y es que la oscuridad nos llega y nos quiere hacer entender que esa obra no quiere ser completamente descifrada, entendida y así. Ujú. A lo mejor debo hablar un poco así del Abacuá, o sea, de la hermandad Abacuá. No lo sé. Eu fiquei pensando que você falou da palavra desejo e querer como importante, né? São dois verbos que são importantes para a análise do trabalho da Belk Gayon. Uhum. Você lembra se essa artista ela lia psicanálise? Se ela leu Freud? Se ela leu autores modernos do início do século XX? O Didi Uberman, Sí, quando ele trabalha sí. com a obscuridade, com a relação do negro, o que o negro nos conta no livro Que Vemos o Que Nos Olha, a fundamentação teórica dele são os trabalhos do Freud, Ujú, ujú, do psicanalista. ujú. Sí, sí. Ujú. Você lembra se a Belkis Ayon ela era leitora da psicanálise? No, no sé, o sea, tú preguntas si ella hizo algún trabajo de psicoanálisis. Não necessariamente se ela foi analisada, né? Mas Sí, se ela tinha interesse por literatura. Eu fico pensando não somente no Freud, mas também, por exemplo, Roger Caillois, que é ya, um teórico que vai trabalhar com seres híbridos, sí, porque muitas das imagens que a gente vê da Ion são seres híbridos também, né? ya, ya. Em, puede ser, o sea, eso sí no lo sé, no te lo sé decir. Em, lo que sí es el caso que ella dejó muchas notas, hizo varias entrevistas en su vida, en su corta vida, debo decir. Em, ella, ella falleció siendo muy joven, em, no llegó ni, creo que tenía 33 años, no llegó a los 35, era muy joven. Em, pero en su corta pero increíble carrera, lo que le inspiraba sobre todo era el mito de creación de una hermandad afrocubana que se llama Abacuá. Ella conoció esa hermandad, ella había conocido a esa hermandad siendo todavía estudiante. Y esa hermandad, como bien dice la palabra, era una sociedad solamente accesible, solamente le permitía la membresía a los hombres. Ella no tenía como mujer, bueno, primero como mujer, pero segundo como persona no iniciada, no tenía acceso al mito de creación de esa hermandad. Empezó a interesarse por ella, por sus historias y sobre todo por su mito de creación que no voy a contar aquí con mucho detalle, pero consistía en una mujer, Sican, una princesa, que un día fue a buscar agua y cuando buscaba agua en su calabaza, que colocaba después en la cabeza, hay muchas diferentes formas de mitos, o sea, hay muchas diferentes versiones de ese mito. Le entraba un pez, y ese pez era Abasi,
la reencarnación del Dios Todopoderoso. Y ese pez lo contó el gran secreto. El gran secreto, el gran secreto. Pero le decía que no se lo podía decir a nadie. Bueno, la versión va que ella, en algunas versiones, va que ella sí lo contó y que por eso la sacrificaron a Sicán. Ella les contó supuestamente a su papá o después a su esposo, que era de una nación enemiga. El caso es que ella lo contó en muchas de esas versiones. Hay investigaciones más recientes que le dan una lectura más feminista al mito, en que dice que ella nunca contó el secreto, sino que los hombres de esas otras naciones tenían envidia que ella fue la única y la primera que supo el gran secreto y que por lo tanto la sacrificaron. O sea, que no fue que ella no pudo quedarse callada, sino que los hombres tenían envidia del gran conocimiento de esa princesa. En fin, ella sí dio varias entrevistas en que contó, sí, que eso fue lo que le había inspirado a hacer toda su obra. Hizo apuntes en el que también daba cuenta de que eso era el punto de partida de toda su obra realmente. Pero del psicoanálisis no lo sé. Bien, puede ser, pero no hay, sí, no tengo conocimiento de eso. Y hasta donde yo he visto, no tomó apuntes, no hizo comentarios o notas de eso. Você teve acesso a essas anotações, esses escritos dela? Si tengo acceso. Sí, o sea, hay varios escritos varias notas sí, que Ela uno... foi fazendo ao longo do tempo. Eram cadernos? Sí, eran cuadernos, sí, eran cuadernos, eran apuntes, sí, eran apuntes que después también fueron suscritos en otras publicaciones que se puede, sí, que se puede leer, a que se puede tener acceso, sí. E nesses escritos, ela desenhava também? Ella decía, a ver, para mí yo hago una distinción siempre entre lo que es una obra y lo que es el artista, ¿no? O sea, yo la obra la veo como teniendo una vida propia. No veo a la obra como la expresión del deseo ni de la idea de un artista, sino que pienso, y en ese asunto me inspiro en varios historiadores de arte, pero sobre todo en W.J.T. Mitchell, que habla efectivamente del deseo de las imágenes, ¿no? Habla de que las imágenes también quieren cosas y le da con eso, con colocar el verbo desear en relación, dentro de la obra, le da cierta agencia, sí, a la obra, ¿no? Más allá del artista, más allá de lo que pudo haber querido el artista, o lo que pudo haber querido transmitir o comunicar con la obra. Con eso yo no quiero decir, yo creo que los escritos, las notas que había dejado Belkis Sayón son muy importantes, han sido muy importantes para mí, como para muchos otros investigadores, para enfrentarse con la obra. Pero entiendo que la obra tiene una vida propia que va más allá de todos esos escritos. Esas obras también quieren ser cosas que ningún escrito pudo haber comunicado. Ya
viendo esas obras, viendo esa oscuridad dentro de la obra, pienso que nos comunican, nos hacen entender ciertas cosas que lo escrito, que ninguna palabra, ni del Quisayón, ni de otros, pudo habernos comunicado de la forma en que lo puede hacer la imagen en sí. Stephanie, fiquei aqui pensando, a gente não conversou, né, sobre qual artista brasileiro que você havia escolhido. Eu conheço o seu interesse pelo Cido Meirelles, Sí. né? Mas eu nunca perguntei, né, se você tinha escolhido algo do Cido Meirelles ou se você tinha escolhido um outro artista para a sua pesquisa. Não sei se você gostaria de comentar um pouquinho. Sí, bueno, dentro de la investigación, dentro de la tesis, solamente voy a hablar o sea, voy a analizar la obra de Cildo Meirelles, que es una obra que se llama Volátil. Pero hay, yo creo, muchos artistas brasileños que, bueno, que podían muy bien estar dentro de la investigación misma, ¿no? O sea, pienso también en una obra de Pablo Nazaret, que es una obra más reciente, que se llama Aprender a rezar en guaraní para que no se acabe el mundo. No sé exactamente cómo es el título en portugués, pero bueno, debe ser algo, bueno, eso traducido. Que es un video oscuro en que supuestamente lo que vemos es, sí, es una pantalla muy oscura, muy negra, pero dentro de esa pantalla negra, dentro de esa imagen negra que enfrentamos, lo que vemos son pequeños momentos en que la oscuridad se hace un poquito más diáfana, ¿no? En que vemos que la oscuridad empieza a tener ciertas sutilezas, en que la oscuridad no es pura oscuridad, en que empieza a tener pequeños momentos de un poquito más de claridad. Y sobre todo, en esa oscuridad pasan muchas cosas. Escuchamos, vemos que pasan muchas cosas. Vemos leves contornos de cuerpos, de figuras, y escuchamos ciertas cosas. Escuchamos sonidos que a lo mejor en un principio no podemos clasificar. Parecen ser cantos, parecen ser pasos sobre el piso, y lo que estamos viendo, enfrentando ahí son personas que están cantando efectivamente para eso, ¿no? Para que no se acabe el mundo, ¿no? Bueno, a lo mejor lo estoy contando de una forma demasiado simplista, pero bueno, me parece otra obra que me llama mucho la atención, que me parece interesantísima, donde también vemos esa oscuridad, y esa oscuridad que se llena de fuerzas, que se llena de vitalidades, que se llena de cosas, que no solamente es algo que nos bloquea, algo que nos frena, sino esa oscuridad que parece tener o que tiene esa vitalidad, esa fuerza. Sí, podría pensar y nombrar más obras, pero... Está ótimo, acho que já matou um pouquinho da curiosidade, e a pesquisa ainda está em andamento, né? Agora vai vir uma nova fase que você vai desenvolver nos Estados Unidos, então vamos aguardar, né, um pouquinho mais para ver qual que vai ser o andamento e a conclusão, né, desse trabalho.
né? Eu acho que é um trabalho que é tão bonito. Muchas gracias por, bueno, por tus preguntas, por querer compartir eso conmigo. Muchas gracias. Eu que agradeço, espero que no futuro breve a gente continue a conversa, né? Sí, Stephanie, muito obrigada. Um abraço muchas gracias a ti. grande. Muchas gracias a ti. Tchau. Chao.